oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque puede parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola amigo, muy buenas noches. Muy bien, gracias por preguntar. Aterrado de leer más historias, de escuchar más historias, de saber más historias que nos pueden llevar a lugares desconocidos que nuestra mente humana a veces no tiene la percepción de conocer y de tener ni siquiera conocimiento o una idea de ello. Claro, esa es la fascinación de Miedos Nocturnos, que el mundo de lo desconocido siempre va a estar palpable ante nuestros ojos. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube. Estamos como @Miedos Nocturnos Podcast y al mismo tiempo seguirnos en nuestras redes sociales. También estamos como @Miedos Nocturnos Podcast. Estamos así en Facebook, Instagram y TikTok, mientras que en Twitter estamos como @Miedos Podcast. Igual, agradecerles mucho a nuestra audiencia de Spotify que semana tras semana se está uniendo al mundo de lo desconocido como es Miedos Nocturnos. Últimamente hemos tenido visitas positivas y en verdad se los agradecemos muchísimo, pero demasiado. Y obviamente, hablando de manera nacional, muchísimas gracias a los 4 estados que nos escuchan de manera regular, como lo es Sinaloa, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Mientras que, en el lado internacional, tenemos todavía a Estados Unidos, Argentina, Uruguay, España, Chile, también se unió Brasil, así que muchísimas gracias a todas las personas que semana tras semana se están sumando. Pues Ricardo, el tema del día de hoy es algo peculiar, no es algo tanto de terror, pero sí de misterio. Te hago la siguiente pregunta. Cuando escuchas lugares prohibidos, ¿cuáles son las ideas que tu mente empieza a carburar? Pues yo creo que zonas demasiado protegidas, ¿no? Que son prácticamente inaccesible para cualquier civil como nosotros, ¿no? Una de ellas creo que es bien conocida, el Área 51. Yo creo que sería el mejor ejemplo para que cualquier persona pueda comprender el concepto de zonas prohibidas para la humanidad, ¿no? Y pues, no sé, o sea, yo no quiero pensar si existe una que está también vigilada, ¿cuántas más hay, no? Exacto, además del Área 51, paralelamente y contrario también a los temas que tocan, ¿no? Como el tema de armas, poniendo un poquito más conspirativos, tema de ovnis, ¿no? Uh-huh. Encuentros con el tercer tipo, etcétera. Pero paralelamente también tenemos al Vaticano, que sin duda es uno de los lugares prohibidos en cuestión para todos nosotros, que hay papeles, hay bastante historia debajo de esos edificios, que obviamente para nosotros pues está prohibido, ¿no? En cierto punto. Sí, de hecho se supone que el Vaticano tiene zonas de acceso para visita normal. Exacto. Con cualquier persona, para que puedas conocerlo, puedas estar dentro del pequeño estado que significa el Vaticano. Y también hay una biblioteca que no está permitida al público, o sea, tiene archivos históricos importantísimos. Y yo creo que dentro de esa fascinación del misterio sí te genera la duda de por qué tendrían que ser prohibidos para la gente si son archivos nada más, ¿no? Sí, es donde creo que ahí también empieza, como en el Área 51, el tema conspirativo, porque es un lugar prohibido, vaya. Uh-huh. En el Área 51 lo entiendes un poquito más, ¿no? Porque es más gubernamental. Sí. Exacto, pero con el Vaticano es nuestra historia, porque tendríamos que estar
¿Por qué nos ocultan lo que se supone que deberíamos de saber? Exactamente. ¿No? Pues mira, Ricardo, te voy a dar una pequeña introducción antes de empezar con los temas, esperando que tanto a ti como a la gente que nos está viendo y escuchando también le interese. En las sombras de nuestro mundo, oculto tras vallas inexpugnables y secretos susurrados, existen lugares que la humanidad ha decretado como prohibidos. Estos rincones misteriosos, vedados a nuestros ojos curiosos, despiertan una mezcla de fascinación y temor, invitándonos a especular sobre lo que realmente yace detrás de sus barreras. Desde islas desiertas que albergan leyendas inquietantes, hasta instalaciones gubernamentales cuyo propósito es desconocido, esos lugares prohibidos mantienen un aura de misterio y peligro que aviva nuestra imaginación y nos recuerda lo vasto y desconocido que es aún nuestro planeta. ¿Qué secretos se esconden? ¿Por qué se nos niega el acceso? A lo largo de los siglos, la humanidad ha tejido una narrativa colectiva en torno a estos lugares, pues imbuida de sospechas y teorías conspirativas. Es un relato que no solo refleja nuestro temor a lo desconocido, sino también a nuestra insaciable sed de conocimiento y aventura. Es por eso que el día de hoy, en Miedos Nocturnos, nos adentraremos en los lugares más prohibidos del mundo. Exploraremos sus oscuros orígenes, las figuras que han intentado desvelar sus misterios y los hechos inquietantes que han ocurrido. Prepárense para un viaje a través de lo prohibido, donde cada paso es un susurro de advertencia y cada sombra una promesa de descubrimiento. En el número 1, y yo creo que, mira, en primer lugar quise poner porque se me hace más apegado a la realidad y porque tiene un motivo al final del día. El primer tema que te voy a presentar, Ricardo, se llama La bóveda del juicio final. Creo que del tema bíblico, el juicio final es algo que históricamente pues estamos relacionados, ¿no? Sí, están muy cuestionados, están conjuntados, inclusive hasta en la percepción de la sociedad, ¿no? De que en algún momento tenemos que enfrentarnos al apocalipsis o al fin del mundo, o inclusive a catástrofes como las que pudieron pasar en algún momento, ¿no? La era glaciar, o sea, hay cosas así que, a final de cuentas, la vida sigue proliferando, ¿no? Entonces, la bóveda de juicio final, que si bien es sabido, esa sí ya la he escuchado, y no quiero spoilear a la gente, pero te da una idea de por qué sigue siendo un tabú dentro de la sociedad. Sí, o el tema, este primer tema, van a entender al final del por qué se llama la bóveda del juicio final. Y básicamente no es porque un tema bíblico esté sobre nosotros, sino porque nosotros mismos nos los hemos buscado. Exactamente. La bóveda global de semillas de Svalbard, conocida popularmente como la bóveda del juicio final, se encuentra enterrada en lo profundo de una montaña en el remoto archipiélago de Svalbard, Noruega. Esta instalación, que evoca imágenes de un futuro post-apocalíptico, fue inaugurada el 26 de febrero de 2008. La bóveda fue construida con una misión clara: servir como un banco genético que preserva la biodiversidad de cultivos del mundo, protegiéndolos de potenciales catástrofes naturales, guerras o desastres provocados por el hombre. La construcción de la bóveda fue impulsada por el gobierno noruego y la organización Global Crop Diversity Trust, en colaboración con el Banco Genético Nórdico. Su ubicación fue estratégicamente elegida debido a la estabilidad geológica de la región y a su temperatura fría que favorece la conservación de las semillas. La finalidad principal de la bóveda de juicio final es la preservación de la diversidad genética de los cultivos agrícolas del mundo. En un mundo donde el cambio climático, las guerras y otras catástrofes representan amenazas constantes para la agricultura, la bóveda se erige como un arca de Noé moderna. Alberga duplicados de semillas de bancos genéticos de todo el mundo, sirviendo como una póliza de seguro contra la pérdida de estas valiosas colecciones. La estructura de la bóveda es tan impresionante como su propósito, excavada a más de 120 metros dentro de la montaña de piedra arnésica de Plattparket. La instalación está diseñada para soportar terremotos, erupciones volcánicas y otras calamidades. La temperatura dentro de la bóveda se mantiene a menos 18 grados Celsius, una condición ideal para la preservación a largo plazo de semillas. Incluso en el improbable caso de un fallo en los sistemas de refrigeración, la temperatura constante del permafrost circundante garantizaría la conservación de las semillas durante siglos. Como ya lo he mencionado a lo largo del capítulo, en su interior, la bóveda del juicio final alberga más de 1 millón de muestras de semillas, representando más de 4.000 especies de plantas. Estas semillas provienen de casi todos los países del mundo, haciendo de la bóveda un verdadero crisol de la diversidad agrícola global.
Cada caja de semillas está etiquetada con precisión y almacenada en estanterías que se extienden por los pasillos subterráneos, creando una visión impresionante de la diversidad genética de nuestra flora cultivable. Hasta este punto, ¿qué tan de acuerdo estás con esto? Que realmente es un estilo de Arca de Noé moderna. Yo creo que sí, es el nombre correcto que se le podría dar, ¿no? Para que la sociedad lo pueda comprender, ¿no? Porque la historia del Arca de Noé es una de las más populares del mundo, seas o no perteneciente a la religión, ¿no? Porque muchas religiones la tienen dentro de sus libros bíblicos, ¿no? Lo que yo sí destaco mucho es que aquí no estamos guardando diversidad de animales, estamos guardando diversidad de alimentos, de flora. ¿Y por qué? Porque yo creo que la humanidad a lo mejor podría desprenderse del consumo de carne, pero no del vegetal, ¿no? Entonces, como tú lo acabas de mencionar, yo creo que darle ese adepto podría quedar más como el Arca de Noé vegetariano, porque pues al final del día lo que estamos tratando de preservar es todos los alimentos que nos sirven para la agricultura en un futuro, ¿no? Sí, tal vez como del inicio de nuestros tiempos con el Homo sapiens, ¿no? Uh-huh. Que tal vez la cacería sí era una parte importante dentro, pues, de su cadena alimenticia, pero las semillas fueron lo que potencializó aún más su alimentación y obviamente cuando ya se convirtieron en sedentarios, ¿no? Sí, y más que nada porque la agricultura fue la principal fuente de tanto de ingresos como de alimento. En muchas culturas, lo hemos visto en culturas mesoamericanas, lo hemos visto en culturas sudamericanas, en Mesopotamia, que cuando ya la agricultura ya se establece, ya está bien fija, es un sustento importante, no solamente alimenticio, sino económico y social, porque en base a eso es como vas trabajándolo. En Mesoamérica y en Europa era el trueque la mayor parte de las veces. Exacto. Hasta que se implementó el uso de una moneda, ¿no? Sí, en este caso acá era el cacao. Exacto, es lo que te iba a comentar justamente. Acá era la moneda nacional, básicamente. Ajá. Y en Europa pues ya se empezaron a implementar monedas de latón, de plata y de oro. Entonces, si nos basamos en eso, podríamos pensar que en un futuro no apocalíptico, porque sería muy tonto mencionarlo, ¿no? Pero sí en un futuro donde las guerras puedan ser muy fuertes, no tengas duda de que la agricultura, donde sí pueda estar funcionando, va a ser un punto importante de trueque por armas, por metales, por materia prima importante para un conflicto bélico, ¿no? Y estamos hablando solamente en ese punto. Ahora aquí también hay otro punto que podríamos contrariar, y yo creo que sí, ya me estoy basando mucho en lo lógico y en lo científico, pero el agua podría ser un factor también muy importante, ¿no? La ventaja de donde está situada la bóveda es que está llena de glaciares, o sea, hay mucho hielo disponible, ¿no? Hay mucha agua todavía, ¿no? Entonces no dudes que a lo mejor si llegara a pasar un conflicto mucho más fuerte, estas instalaciones tendrían la necesidad de ampliarse, ahora ya no solamente para preservar, sino para continuar con la agricultura. Sí, pero también hay que recordar que justamente en dado caso que haya un cambio climático y los glaciares se derritan, aún así creo que hay basto para poder permanecer no por mucho tiempo, pero sí por un periodo un tanto mediano, ¿no? Ajá, más por la zona en la que está estratégicamente colocado, ¿no? Sí, de hecho, pues yo creo que por eso hicieron ese análisis geológico para que se pudiera poner ahí, pero también podría haber una reubicación, ¿no? En dado caso, tú lo acabas de mencionar, el cambio climático que nosotros estamos provocando es un grado importante, fundamental en esta parte de lo que estamos contando. ¿Por qué? Porque si en algún punto ya las condiciones climáticas no permiten poder preservarlo ahí, que vuelvo a repetir, por eso se hizo un estudio preciso, pero yo creo que podría haber otras zonas donde se podría hacer. Ahora la cuestión acá es el acceso para estas zonas, ¿no? Por ejemplo, el Monte Everest es imposible de llegar hasta su cima. Sí, mira, ahora cambiando radicalmente de tema, justamente a lo que vamos, y es algo que siempre quiero tocar, son las teorías y misterios, porque a pesar de su noble propósito, pues la bóveda del juicio final no ha estado exenta de teorías conspirativas y especulaciones. Algunos teóricos sugieren que la bóveda es más que un simple almacén de semillas. Estas teorías, que van desde lo improbable hasta lo fantasioso, incluyen la idea de que la bóveda es una instalación secreta para resguardar ADN humano, o incluso que alberga secretos gubernamentales ocultos a la humanidad. Aunque estas teorías carecen de evidencia concreta, contribuyen a la mística y el aura de misterio que rodea a la instalación. La pregunta es también, ¿cuál es la percepción de la relevancia actual? Porque si hay misterios y conspiraciones, es porque la percepción de la sociedad, de la humanidad, pues siempre trae consigo misterio.
Pero la realidad es que hoy en día la sociedad ve a la bóveda del juicio final como una mezcla de admiración y esperanza. En un mundo enfrentado en crisis ambientales y cambios climáticos sin precedentes, la bóveda representa un rayo de esperanza y un testimonio del ingenio humano para proteger nuestro futuro. Cada vez que un banco genético en alguna parte del mundo sufre daños o pérdidas, la bóveda del juicio final cumple su propósito, proporcionando las semillas necesarias para restaurar y revitalizar las colecciones perdidas. En 2015, por ejemplo, cuando la guerra civil en Siria destruyó el banco genético de Alepo, la bóveda suministró semillas para que los investigadores pudieran reanudar su trabajo en otros lugares. Este evento subraya la importancia de la bóveda como un recurso vital para la seguridad alimentaria mundial. Ahora, retomando un comentario que tú pusiste sobre la mesa referente al tema del acceso, viene la siguiente pregunta. ¿Por qué se considera un lugar prohibido si no tiene nada de conspirativo, no tiene nada fuera de lo normal? Simplemente, como te lo acabo de comentar, es un rayo de esperanza para un futuro post-apocalíptico, como lo quieran ver, ¿no? Pues la bóveda del juicio final es uno de los lugares más protegidos del mundo, y por buenas razones. El acceso a la bóveda está estrictamente controlado y solo un número muy limitado de personas tiene la autorización para ingresar. La entrada de personas no autorizadas podría introducir contaminantes, patógenos o cualquier otro agente que pudiera dañar las semillas almacenadas. Las semillas deben ser preservadas en un ambiente controlado y limpio para asegurar su viabilidad durante décadas, incluso siglos. El acceso a la bóveda se gestiona a través de un estricto protocolo. Las únicas personas que pueden ingresar son los representantes de las instituciones que depositan las semillas, y esto solo ocurre durante eventos de depósito programados. Estas visitas son altamente reguladas y supervisadas para asegurar que todas las medidas de seguridad se cumplan. De hecho, el primer punto sobre el tema de las medidas de seguridad es el control de acceso, ya que la entrada a la bóveda está protegida por un sistema de seguridad de alta tecnología que incluye cámaras, sensores y puertas reforzadas. Solo individuos autorizados, equipados con credenciales específicas, pueden acceder al interior. En segundo lugar, tenemos que los depósitos también son controlados, porque cuando una institución desea depositar semillas debe seguir un proceso riguroso. Las semillas son enviadas en contenedores sellados que son inspeccionados y procesados antes de ser almacenados. Este procedimiento minimiza el riesgo de contaminación y asegura que las semillas se mantengan en condiciones óptimas. En conclusión, la bóveda del juicio final es prohibida principalmente para asegurar la protección y preservación de una colección invaluable de semillas que representan la biodiversidad agrícola del mundo. Las estrictas medidas de seguridad no solo salvaguardan el contenido de la bóveda, sino que también aseguran que esta instalación vital pueda cumplir su propósito en las generaciones venideras. Al restringir el acceso, se minimizan los riesgos de daño, contaminación y sabotaje, asegurando que este refugio de esperanza para la humanidad esté siempre listo para cumplir su misión en tiempos de necesidad. Y así, la bóveda del juicio final permanece como un lugar envuelto en misterio, protegido por sus puertas de acero y las frías tierras de Svalbard, un testamento silencioso de nuestra determinación para preservar el futuro de la humanidad en un mundo incierto. ¿Qué te pareció el primer tema que hemos tocado en el capítulo de hoy, la bóveda del juicio final? Se me hace fascinante porque su contenido histórico, bueno, creo que no lo he mencionado hasta este punto, pero Manu sabe que yo soy una de las personas que se fascina por la historia, y en este punto, históricamente, de las cosas malas que hemos platicado sobre la humanidad, este es uno de los grandes aciertos que ha tenido la sociedad, ¿no? O sea, el raciocinio humano. Desconocía que había más bancos de semillas, eso sí, eso no lo conocía, y es agradable saber que hay más científicos trabajando arduamente por preservarlas y también por modificarlas de algún modo para que se puedan adaptar a las condiciones en las que vivimos. Y retomando el punto de por qué es estrictamente prohibido, esa idea yo ya la tenía en mente, porque al final de cuentas sí hay que ser muy claros, o sea, estás tratando de preservar, y entonces no puedes permitir el acceso a cualquiera. Aquí yo creo que sí podríamos justificar totalmente que no se pueda permitir el acceso ni siquiera a un reportaje, a una investigación, ¿no? Porque tendría que pasar muchos filtros y también muchos procedimientos que desgraciadamente, como, si no como civil, pero sí como una persona alejada y exenta de conocimiento de lo que implica esos procesos, suele ser un poco difícil y riguroso, ¿no? Entonces,
no podríamos decirlo de otra manera, pero hay reporteros que les cuesta mucho trabajo decir, ¿sabes qué? Me quiero saltar estos procedimientos, y todos se preguntan el por qué. O sea, a final de cuentas no estamos haciendo nada malo, ¿no? Sí, simplemente es un tema de investigación, un tema para preservar las generaciones venideras. Simplemente es eso. Creo que el tema conspirativo y misterioso, voy a lo mismo, es la gula que tenemos sobre este tipo de temas, ¿no? Que siempre queremos encontrar algo peor. Sí. Pero en este caso no es así, simplemente es un lugar prohibido. Ya tú lo comentaste justamente pues para no contaminar, básicamente. Es algo tan sencillo que a veces a la gente nos cuesta entender. Sí. Pero es algo tan simple como eso, ¿no? Y lo que no dudo es que haya gente que se haya atrevido a intentar acercarse, ¿no? Y que pues lógicamente se termina retirando, ¿no? Porque también el control militar debe de existir dentro de estas zonas, ¿no? O sea, lo dijimos al principio con el Área 51, lo puedo retomar acá. Si no hay un control militar también es imposible preservar estas situaciones, ¿no? Y más porque la ubicación es bien conocida. Y yo creo que inclusive hasta los estados entrando en un conflicto de guerra procuran no meterse con ese tipo de lugares, no porque no quisieran hacerlo, como porque es un punto muy fuerte. O sea, al final de cuentas es un golpe muy duro, pero también hay que tomar en cuenta que la humanidad depende mucho de estas instituciones, de estas grandes estructuras creadas por el hombre para poder tener un rayo de esperanza cuando todo esté mal. Ahora, cambiando radicalmente de tema, pasamos de la esperanza a la muerte. La siguiente historia que te voy a comentar la titulo Poveglia, la isla de los muertos. ¿Has escuchado de esta isla de por casualidad? Esta sí, no, es la primera vez. ¿Primera vez? Pues te va a fascinar porque también hay un tema histórico detrás de ello. Dos temas históricos, okay, justamente. Perfecto. La isla de Poveglia se encuentra en la laguna de Venecia, Italia, y tiene una historia que se remonta a siglos atrás. Su primer registro aparece en 421 después de Cristo, cuando los habitantes de la región huían de la invasión bárbaras que azotaban el norte de Italia. Durante la Edad Media, la isla sirvió como un lugar de refugio para los venecianos que buscaban escapar de los ataques enemigos. Poveglia se ganó su apodo macabro, la isla de los muertos, durante el siglo XIV, cuando la peste bubónica asolaba Europa. Venecia, como muchas otras ciudades, fue devastada por la plaga, y Poveglia fue designada como un sitio de cuarentena. Los infectados eran llevados a la isla para morir lejos de la población principal. Se dice que más de 160,000 personas fueron enviadas a Poveglia y que sus cuerpos fueron incinerados en fosas comunes, creando un legado de muerte y desesperación que impregna la isla hasta hoy. La isla se utilizó nuevamente como lazatero durante el brote de peste negra en el siglo XVII. Este periodo de su historia reforzó su reputación como lugar maldito, un destino inevitable para los desafortunados que contrajeron la mortal enfermedad. Esa es la parte 1, mientras que en la parte 2 tenemos a un manicomio. Y acá a principios del siglo XX, en el año de 1922 para ser exactos, se construyó un hospital psiquiátrico en Poveglia. Esta institución es una de las fuentes más prolíficas de las leyendas que rodean a la isla. Los rumores hablan de experimentos inhumanos y tratamientos crueles llevados a cabo por un médico que finalmente enloqueció, atormentado por los espíritus de las víctimas. Se dice que el médico se arrojó desde el campanario del hospital, solo para sobrevivir momentáneamente y ser estrangulado por una entidad fantasmal. El hospital cerró en 1968, pero los relatos de actividades paranormales persisten. Muchos creen que las almas de los que murieron en la isla, tanto de las plagas como del hospital, continúan vagando por Poveglia, atrapadas en este mundo y en el siguiente. La pregunta es, ¿por qué es un lugar maldito? ¿Por qué es un lugar prohibido, más bien? Pues Poveglia está estrictamente prohibida al público. El gobierno italiano ha cerrado la isla debido a su historia oscura y los peligros físicos que presenta. Las estructuras están en ruinas y el acceso es considerado demasiado peligroso. Además, las historias de la isla como un lugar maldito han fomentado esta prohibición, creando un aura de misterio y terror. En base a esto, el siguiente punto que te quiero comentar va más allá con lo paranormal y las maldiciones, que si bien no son tan importantes como la estructura para que no haya muertes en la actualidad, sin duda sí fue un tema bastante fuerte para prohibir de plano la entrada a la isla. Las historias de actividades paranormales de Poveglia son abundantes. Los investigadores de lo paranormal, así como los visitantes ilegales, han reportado avistamientos de sombras,
voces desincorporadas y sensaciones inexplicables de ser observados. Algunos dicen haber escuchado los gritos de los pacientes del hospital y los susurros de aquellos que murieron a causa de la plaga. Se cree que el suelo de la isla contiene un alto porcentaje de cenizas humanas mezcladas con tierra, lo que añade una capa adicional de horror a la leyenda. Esta mezcla macabra contribuye a las historias de maldiciones que rodean a Poveglia, sugiriendo que la isla misma está impregnada de la muerte y el sufrimiento de las almas atrapadas allí. Las teorías sobre Poveglia van más allá de lo racional. Algunos creen que la isla es un vórtice de energía negativa, un punto donde las barreras entre los mundos son particularmente delgadas. Esta teoría, aunque sin base científica, explica la intensa actividad paranormal reportada en la isla. Otros sugieren que los experimentos realizados en el hospital psiquiátrico involucraban prácticas ocultistas, lo que pudo haber desencadenado una serie de eventos sobrenaturales que persisten hasta el día de hoy. Estas historias, aunque fantásticas, han contribuido a la reputación siniestra de Poveglia. Pero, ¿cuál es la percepción de la sociedad ante todo esto? Pues la percepción de la sociedad sobre Poveglia está marcada por el temor y el respeto hacia lo desconocido. Para los venecianos y muchos italianos, la isla es un lugar del que se habla en voz baja, un recordatorio sombrío de los horrores del pasado. Las historias de fantasmas y maldiciones han hecho de Poveglia un sitio de interés para los aventureros y cazadores de lo paranormal, aunque la mayoría respeta la prohibición de entrada. Poveglia ha aparecido en varios programas de televisión y documentales, alimentando el interés global y el temor hacia la isla. Sin embargo, para aquellos que viven cerca, la isla sigue siendo un lugar de muerte y desolación, un lugar al que pocos se atreven a acercarse. Como tal, y para terminar el tema de Poveglia, la Isla de los Muertos es un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan en un tejido de horror y misterio. Desde sus orígenes como refugio hasta su infame uso como lazareto y hospital psiquiátrico, la isla ha sido escenario de muerte, sufrimiento y lo inexplicable. Las historias de lo paranormal y las maldiciones han sellado su reputación como uno de los lugares más prohibidos y temidos del mundo. Mientras la sociedad moderna evita la isla y sus ruinas, la memoria de Poveglia persiste como un recordatorio sombrío de los extremos de la desesperación humana y la persistencia de las leyendas en nuestra conciencia colectiva. ¿Qué te pareció, Poveglia? Un poquito más paranormal, fantasioso, pero también con una historia bastante macabra que sí fue real. Yo creo que desde la historia ya es macabro, o sea, ya tiene todo el tinte de tenebroso y escabroso. Lo he dicho en muchos episodios y creo que aquí el deshumanizar a una persona, yo creo que en ese punto de la historia es justificable, ¿no? O sea, no quiero decir que estuvo bien, porque los mandas a morir, ¿no? O sea, lo que a mí me quedó muy claro fue lo de la peste negra y lo de la peste bubónica, que los tenían que mandar a morir allá, ¿no? Pero yo creo que desde ella tiene todo el tinte de misterio, ¿no? De esa percepción alterada de la realidad, de lo que podemos hacer como sociedad humana para protegernos a nosotros mismos, ¿no? Y a pesar de no estar justificado, porque fue un lugar, no, sí justificado, porque fue un lugar de cuarentena, pero sabías perfectamente que al llegar ahí, tu muerte ya estaba segura. Y después lo del hospital. O sea, lo del hospital a mí fue lo que me terminó de fascinar, porque si ya de por sí el lugar era oscuro y de desolación, un hospital psiquiátrico es mucho peor, más en esos tiempos, porque tú lo acabas de mencionar. Muchas veces experimenta con la gente que no está bien en sus facultades mentales y se trata de hacer procesos experimentales para tratar de que recobren la cordura. Y a lo largo de la historia hemos escuchado muchas historias macabras y siniestras de estos tipos que también conllevan después a lo paranormal. A mí se me hace un poco triste esa historia de Poveglia, porque la isla parece indicar que es la isla de los olvidados. Ajá. ¿Sabes? Entonces eso como que me entristece un poco. Que si bien sí, la peste básicamente terminó con la mitad de Europa en su momento, en esta ocasión mandarlos a una isla a morir, como tú lo mencionas, después ir al manicomio y todavía a dar más muerte, a experimentar, pues básicamente la isla se queda en el olvido, porque sinceramente, ¿de qué nombres estamos hablando? Ninguno. Simplemente de los hechos, pero de nombres ninguno. Entonces Poveglia, además de ser la isla de la muerte, personalmente sí se me hace la isla de los olvidados. Hasta siento que Dios nunca tocó esa isla, si lo ponemos de esa manera incluso. Sí, yo creo que en el vocabulario colectivo popular sí podemos decir
que es una zona que, o sea, quedó totalmente en el olvido. O sea, era conocida, pero nadie se atrevía a pisarla como para quedarse ahí, ¿no? Y como lo dijiste en la primera parte de la historia, incineraban los cuerpos y se quedaron ahí las cenizas. Y ese grado de no sé, como, no de terror, pero sí de tinieblas que le da a la isla, lo hace mucho más atractivo para el público en algún punto, ¿no? Público como nosotros, ¿no? Que nos gustan ese tipo de temas, que nos gustaría involucrarnos, poder ir, ¿no? Claro, desgraciadamente está la prohibición por la estructura del hospital que se construyó, pero yo creo que ya todo lo que engloba a la isla desde antes del hospital, incluyendo el hospital, te da un punto más de incertidumbre, de curiosidad, de conocerlo. Tú lo acabas de nombrar de mejor manera, la isla de los olvidados. Y retomando ese punto, no tiene mucho tiempo, yo creo como un medio año, que alcancé a ver un resumen de una película que hablaba de un hospital psiquiátrico justamente en medio de una isla donde se hacían experimentos de todo tipo, ¿no? Entonces, quise retomarlo porque se me hace muy interesante pensar que a veces la ficción, de lo que podemos llegar a ver, pensar, imaginar dentro de la mente de una persona que trata de escribir una historia, se puede basar en este tipo de hechos, ¿no? Entonces, la atrocidad que se puede manejar ahí, no solamente podemos ir hasta el hospital, pero antes muchas almas, como tú dijiste, fueron olvidadas. Y si lo vemos en lo paranormal, no dudemos que no solamente son las del psiquiátrico, sino también las de tiempos anteriores, ¿no? O sea, tiempo medieval. Y no solamente estamos hablando de las cenizas, porque no sabemos si también hay cuerpos. Huesos. ¿Sabes? Entonces, viéndolo de esta manera, es un lugar bastante terrorífico. Solamente de pensarlo, mira, como tú lo mencionaste, sí, tal vez para nosotros que nos fascinan ese tipo de historias, es increíble poder escucharlas, pero tal vez vivirlas o simplemente visitar, creo que es una pequeña falta de respeto para, ya no la historia, sino para las personas que lamentablemente, pues, repito, fueron olvidadas. Sí, desgraciadamente yo creo que también el hecho de que sea prohibido puede ser también un punto importante para decir que es en memoria de todos los que están ahí, ¿no? O sea, yo creo que hasta en nuestra propia voluntad tendría, como tú lo que dices, existir ese respeto. Yo creo que para mí este lugar que sea prohibido es la mejor idea que se les pudo haber ocurrido, no solamente por todas las historias que engloban, ¿no? Y no solamente por la justificación que está, sino también por el respeto que merecen pues desgraciadamente tantas miles de personas que llegaron a morir en este sitio y que al final de cuentas pues ya nadie pudo volver a verlos, ¿no? Bajo el mismo tenor de las islas, te hago la siguiente pregunta también. ¿Sabes si todavía existen algunas tribus, algunas civilizaciones, sociedades que no han chocado con la sociedad moderna justamente? ¿Sí? ¿Tienes algún referente de...? Hay dos referentes. Hay una que está en el Amazonas, okay, que esa tiene como un par de años que llega a ver un documental y que los graban y todo y tratan de atacar al helicóptero que lo está grabando, pero hasta ahí, ¿no? O sea, pero la sociedad moderna trata de alejarse de estas mismas para no poder estar en contacto. Y en África hay otra muy importante. De hecho, hay una historia ahí muy escabrosa, que es una sociedad que su consumo principal de alimentos es el consumo de carne humana, ¿no? Entonces, y de hecho hay un documental y hay una historia muy completa, y esto es otra historia para otro podcast, pero sí he escuchado de esas tribus y desgraciadamente es muy poco lo que se conoce. Pues te agrego una tercera para tu memoria. En esta ocasión te voy a hablar de Sentinel del Norte. Okay. En medio del Océano Índico se encuentra la que se conoce como la isla más hostil del mundo. En este lugar, habitado desde al menos hace 60.000 años, se vive aislado del mundo exterior y es altamente peligroso acercarse a sus costas. Esta es la historia de Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte es una pequeña isla de apenas 60 kilómetros cuadrados de superficie. Pertenece al archipiélago de las Islas Andamán, en el Océano Índico, y es administrado oficialmente por el gobierno de India. La isla está completamente cubierta por una densa jungla y sin ningún puerto natural. La barrera natural de arrecifes de coral que lo rodea hace muy difícil la navegación. El punto más alto de la isla se localiza en el centro-oeste de la misma y mide apenas 98 metros de altura. Su población se estima alrededor de 50 a 200 individuos, aunque estas cifras son aproximadas ya que no se han realizado censos precisos debido a la falta de contacto con ellos.
Los sentineleses del norte se estima que viven en una isla desde hace más de 60.000 años. Cuando fue poblada, faltaban unos 20 milenios para que se extinguieran los neandertales del planeta Tierra. Si estas cifras son ciertas, serían una de las tribus más antiguas del mundo. Los sentineleses son conocidos por su resistencia al contacto con el mundo exterior y por mantener su estilo de vida prácticamente aislado y autónomo. Son uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores que permanecen en el mundo moderno. Debido a su aislamiento y el escaso conocimiento sobre su cultura, se sabe relativamente poco sobre la sociedad, el idioma y las tradiciones de los sentineleses del norte. Los sentineleses del norte han desarrollado una reputación de hostilidad hacia los forasteros y han rechazado casi todos los intentos de contacto con el mundo exterior. Han respondido a los intrusos con agresiones, utilizando arcos y flechas para defender su territorio. Debido a su actitud hostil y a la necesidad de preservar su cultura y estilo de vida, el gobierno de la India ha declarado ilegal cualquier intento de contacto con ellos y ha establecido una zona de exclusión alrededor de la isla para proteger su territorio. Hasta donde se sabe, no dominan el fuego y, según registros históricos, han acabado con la vida de visitantes o intrusos tan pronto llegan a la isla, lo que les ha generado su reputación. De hecho, una de las historias como que más populares son los forasteros, y cómo es que se ganan esta fama de hostilidad ocurre en el año 2004, donde recibieron con flechas a un helicóptero indio que investigaba los efectos de un tsunami de Indonesia. En 2006, asesinaron a 2 pescadores furtivos indios y en 2018 mataron con flechas al misionero cristiano estadounidense John Allen Chau. El gobierno indio y varias organizaciones internacionales han abogado por dejar a los sentineleses del norte en paz y respetar su deseo de mantener su aislamiento. Consideran que cualquier intento de contacto forzado podría ser perjudicial para su salud y supervivencia, ya que podrían ser susceptibles a enfermedades para las cuales no tienen inmunidad, además de los riesgos culturales y psicológicos que implicaría perturbarles. Pero tal hostilidad puede tener su origen. Pero antes de pasar al origen de esta hostilidad, a mí se me hace muy curioso cómo cualquier tipo de religión o cualquier tipo de pastor o cualquier tipo de persona que tiene una religión y la sigue, como siempre quiere evangelizar. Es como que el clásico hombre blanco, vaya, ¿no? Sí, claro. Hay que retomar, ahorita que estás diciendo eso, hay que tomar en cuenta un punto muy importante dentro de las leyes eclesiásticas de las religiones, y casi todas tienen esa obligación de decirle a sus miembros de la iglesia: tienes que ser pastor y evangelizador, ¿no? O sea, entonces tienes que evangelizar. Y no necesariamente tiene que ser un miembro totalmente de la iglesia, como lo es un sacerdote, un pastor, un misionero, sino también podemos ser nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esas obligaciones que te impone los mismos estatutos eclesiásticos, te orilla a buscar lugares inesperados, ¿no? Entonces, en esta necesidad de querer llevar la palabra de Dios a todo el mundo, llega a pasar esto, o sea, es inevitable, ¿no? Entonces, si queda registrado, entonces ya, desgraciadamente, suena tonto, pero mandas un conejillo de indias para ver qué pasa, ¿no? Y finalmente, cuando te enteras de lo que pasó, ya dices: ok, mejor ya no voy, ya no lo intentamos de nuevo, ¿no? Y a mí lo que también lo que me hace enojar, y también lo que me hace que este tipo de prácticas hoy en día puede ser un poco innecesarias, es que nosotros nacemos y nos criamos, y la historia así también nos ha contado, somos un país conquistado. Entonces hay un antecedente histórico que la palabra de Dios terminó en muerte, ¿no? Y no solamente por guerra, sino por enfermedades. Exactamente. ¿No? Entonces, teniendo este antecedente todavía en 2004, intentar replicarlo con todos los antecedentes que ya tenemos, perdóname, pero a mí se me hace estúpido. Sí, no, es que es tonto, porque, o sea, tienes todo el contexto histórico a la mano. O sea, tú puedes decir: ¿sabes qué? No voy a intentarlo porque históricamente involucrarme y tratar de perturbar una sociedad para que pueda integrarse a la mía, a que pueda formar parte de mi religión, ha traído consecuencias muy graves. Lo hemos visto en todas las etapas de conquista de tiempos pasados, en toda Latinoamérica, todo lo que pasó, la viruela, la gripe, o sea, enfermedades que nosotros desconocíamos en este lado del mundo, y que a final de cuentas terminaron acabando con la mitad de una
población y de una cultura, y después esa cultura se tuvo que adaptar al ser conquistada. Al menos lo único bueno que podemos rescatar en este punto es que ya no están esas herramientas, esas formas de involucrarse, ¿no? Que era mediante la conquista, que era mediante la violencia, que era matando gente, que era tratando de buscar a alguien que pudiera aprenderse el idioma de la cultura a la que te estabas metiendo, ¿no? Para que se adaptara a la tuya, ¿no? Entonces, tú lo acabas de decir, es estúpido. No solamente es estúpido, yo creo que hasta irónico intentar hacerlo todavía en estos tiempos actuales, ¿no? Sí, digo, es una réplica exacta de lo que ocurrió. Un hombre con conocimiento vasto intentar dar la palabra, en este caso del Señor, y más conocimiento a una sociedad que prácticamente no sabe nada del exterior. Sabes cómo va a terminar. Es una historia que, bueno, tendemos a repetir la historia, ¿no? Sí, lamentablemente. Pero Ricardo, en esta ocasión, también la historia nos ha dado a entender que muchas sociedades dan una bienvenida muy educada, muy amable a todas las sociedades nuevas, ¿no? A lo que se encuentra tal vez del otro lado, el charco, como popularmente se le habla. Entonces, ¿habrá un origen de la hostilidad? Claro que sí lo hay, porque por alguna razón tienen un antecedente, ¿no? Del por qué lo hacen. Pues verá, Ricardo, a finales de los años de 1800, un oficial británico, Maurice Vidal Portman, encargado de documentar las diferentes tribus del archipiélago, desembarcó en Sentinel del Norte en busca de nativos. Su objetivo era estudiar la isla, el lenguaje y las costumbres de las personas que allí habitaban. Pero la historia es bastante más cruda y puede explicar gran parte de la hostilidad de los sentineleses del norte a los forasteros. Después de días de búsqueda, encontró a los sentineleses del norte y decidió secuestrarlos. Secuestró a 6 isleños, un hombre y una anciana y 4 niños. El grupo secuestrado fue llevado a Port Blair, la capital de la isla Damán del Sur, en interés de la ciencia. Lógicamente, y con un sistema inmune que no se había expuesto antes a virus y enfermedades, los cautivos enfermaron rápidamente y los adultos murieron, así que decidieron enviar a los niños a su hogar, no sin antes cargarlos de regalos. Se cree que esta práctica de secuestrar y estudiar a miembros de la tribu de los sentineleses del norte contribuyó a la desconfianza y hostilidad que la tribu muestra, algo que hasta en este momento parece lógico, y es cierto, ¿no? Ya creo que en su lenguaje, obviamente, este tipo de historias van de generación en generación, en esta ocasión, asumiendo que el hombre exterior es el verdadero peligro, es el enemigo por lo que hicieron en el pasado. Sí, claro, con un solo precedente quedó para una tribu tan pequeña, de tan poca población, que no se pueden permitir el contacto con el exterior porque termina siendo dañino, ¿no? Por más que traten de justificarlo y que traten de, pues, tratar de hacer así su error, ¿no? De tratar de dar una muestra de afecto, de compasión, te trae consecuencias gravísimas, ¿no? Entonces, era más que lógico este escenario, y yo creo que sí está bien justificado que estos isleños decidan ya no involucrarse con el contacto exterior. A pesar de toda esa historia negativa, en cualquier tipo de punto que lo quieras ver, también surge lo positivo, ya que esta isla es el lugar más puro de la Tierra. Ya que a diferencia de otros asentamientos inusuales o similares, la relación de los sentineleses con el medio ambiente, es un hecho destacable, ya que el bioma permanece inalterado a través del tiempo. El bajo crecimiento demográfico debido a las altas tasas de mortalidad, el aislamiento agresivo, el hecho de no ser agricultores, ha contribuido a que el bioma de la isla Sentinel del Norte no se haya alterado, siendo un ejemplo de bioénesis sostenible. Y finalmente, pues para cerrar este tema, digamos que, como te lo mencioné al principio, no conocen el fuego. Pero entonces, ¿hay alguna evolución dentro de su sociedad? Pues verás, sabemos que han ido evolucionando, y es que pudieron obtener el metal gracias al hundimiento de un carguero que encalló en el año de 1981, o sea, no muy lejano. Los habitantes de la isla tomaron piezas de metal del casco para usarlo en la punta de sus flechas. Y así, Ricardo, es como termino con el tema de el Sentinel del Norte. ¿Qué te pareció? Una nueva tribu más para un tema de conversación que lo puedas tanto tú o nuestros oyentes utilizar en el futuro, ¿no? Sobre que todavía tal vez nosotros vivimos en nuestra burbuja y pensar que todavía este tipo de sociedades existen. Sí, se me hace muy interesante, se me hizo muy atrapante la historia en ese aspecto, porque
todavía en estos días hemos escuchado que las otras tribus pues ya manejan el fuego, ya tienen poder de la agricultura, son más sedentarios, ¿no? Y a pesar de que estos tienen un asentamiento, pero conviven con la naturaleza, no se meten con ella y también no se meten con los de afuera. Entonces, y no dejan que los de afuera se metan para su lugar. Entonces se me hace muy agradable esta historia dentro de todo lo que implicó su contexto, pero se me hace muy, muy linda. Es una historia muy linda de cómo una pequeña sociedad puede convivir con la naturaleza, algo que hace miles de años nosotros ya no hacemos, ¿no? Al contrario, ¿no? Creo que nos encargamos de destruirla para tener un beneficio mayor y propio. Exactamente. Entonces, como tú lo acabas de decir, es un tema más para una plática amena, una plática cualquiera que pueda tener con cualquier persona, igual para nuestra audiencia. Y los sentinelenses yo creo que en este momento se ganaron mi respeto. Pues ya hablamos de un lugar que guarda semillas, un lugar que está esperando solamente un juicio final, si lo hablamos de forma poética. Ya hablamos de una isla maldita con un pasado oscuro, ya hablamos de una isla que ha intentado ser conquistada, pero sus habitantes lo rechazan. Y finalmente quiero terminar el capítulo de hoy con algo más gubernamental, algo que tal vez es como estilo Illuminati, que tienen el poder de todo, pero están ocultos entre las sombras, ¿no? Así como el Bohemian Groove, que también lo tocamos en su momento. También, antes de empezar con el tema, ¿has escuchado algo sobre la habitación 39? Es la primera vez que lo voy a escuchar. ¿Nada? Ok, me encanta que sea la primera vez porque es un tema bastante bueno. Va a ser, tú que eres cinéfilo al igual que yo, esto te va a encantar porque suena como una típica película de sicarios, de todo ello. La habitación 39, el misterio del régimen norcoreano, es el último tema que vamos a tocar el día de hoy. La habitación 39, también conocida como Oficina 39, es uno de los secretos mejor guardados del régimen de Corea del Norte. Su existencia se remonta a la década de 1970, durante el gobierno de Kim Jong-un, el fundador del Estado norcoreano. La Habitación 39 se creó como una organización secreta dentro del Partido de los Trabajadores de Corea, con el objetivo de obtener divisas extranjeras para financiar el régimen y mantener la lealtad de los altos funcionarios del gobierno. La Habitación 39 estaba directamente bajo el control de su líder supremo de Corea del Norte. Originalmente supervisada por Kim Jong, su gestión pasó a su hijo, Kim Jong-il, y luego a su nieto, Kim Jong-un. Este nivel de control asegura que las operaciones de la Habitación 39 permanezcan completamente confidenciales y fuera del alcance de cualquier investigación externa. Dentro de la Habitación 39, solo un círculo muy cerrado de funcionarios de alta confianza conoce los detalles de sus operaciones. Entre ellos se encuentran miembros claves del partido y oficiales de alto rango en el ejército. La estricta vigilancia y el control interno aseguran que la información nunca se filtra al exterior. La Habitación 39 está involucrada en una amplia gama de actividades económicas, tanto legales como ilegales, con el objetivo de generar ingresos para el régimen norcoreano. Algunas de esas actividades incluyen, en primer lugar, los negocios lícitos, ya que la Habitación 39 controla varias empresas estatales que operan tanto dentro como fuera de Corea del Norte. Estas empresas participan en la exportación de productos como carbón, minerales, textiles y mariscos. También tienen inversiones en bienes raíces y comercio exterior en países como China y Rusia. Por otro lado, están las operaciones ilícitas. Una parte significativa de los ingresos de la Habitación 39 proviene de actividades ilegales. Estas incluyen la falsificación de billetes y productos, el tráfico de drogas y armas y el contrabando de bienes de lujo. La organización también ha sido acusada de participación en operaciones de lavado de dinero a través de bancos y empresas de pantalla con el extranjero. Y por último tenemos el fraude financiero, ya que se cree que la Habitación 39 está involucrada en complejas redes de fraude financiero, utilizando técnicas avanzadas de ciberdelincuencia para robar fondos y realizar transacciones ilegales. Más allá de esto, y antes de pasar con otra cosa más, ¿cuál es el significado y el propósito de la Habitación 39? Ya que el propósito principal de esta misteriosa habitación es mantener la estabilidad económica del régimen norcoreano y asegurar la lealtad de los altos funcionarios mediante el acceso a recursos financieros significativos. Los fondos generados por esta organización secreta son cruciales para financiar el estilo de vida lujoso de la élite del Partido de los Trabajadores,
así como para mantener y expandir las capacidades militares del país, incluyendo su programa nuclear. La existencia de la Habitación 39 también refleja la naturaleza cerrada y autoritaria del régimen norcoreano. Al operar en la clandestinidad, la organización evita las sanciones internacionales y las investigaciones externas, permitiendo al régimen sostener económicamente a pesar del aislamiento global. Hasta este punto, ¿cómo ves el tema de la Habitación 39? No se me hace otra cosa más que allá de una sola palabra: Corea del Norte. O sea, a final de cuentas, si podemos describir todo lo que es el régimen norcoreano, podría quedar resumido en la Habitación 39, ¿no? O sea, todo lo que implica, todo lo que hemos escuchado, se puede reducir a solamente un pequeño habitáculo, ¿no? O sea, entonces, digamos que si Norcorea está aislada, no solamente tiene razones políticas con Corea del Sur, ni con Estados Unidos, ni con la sociedad capitalista, como ellos lo llaman, sino también tiene razones económicas fundamentales para ellos, para preservarse a sí mismos, ¿no? Entonces, podemos decir que Corea del Norte, si bien es un enigma que no ha sido descubierto del todo y en todos sus puntos concretos que lo engloban, también es un estuche de monerías que a final de cuentas no nos sorprenden. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa el autoritarismo en una sociedad. Sí, sobre todo que Corea del Norte ya es prohibidora la Habitación 39 aún más. O sea, eso es lo que añade una capa de, no sé si de miedo, en cuestión de la sociedad que vive allá, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el siguiente tema que te va a tocar dentro de este tema es la prohibición y la seguridad al acceso de la Habitación 39, ya que por obvias razones y por lo anteriormente mencionado, está estrictamente prohibido y solo un grupo selecto de personas tiene conocimiento de su habitación exacta y sus operaciones. La oficina está presumiblemente ubicada dentro de uno de los edificios gubernamentales en la capital de Corea del Norte, aunque los detalles específicos son un secreto bien guardado. Las medidas de seguridad alrededor de la Habitación 39 son extremadamente estrictas. Se utiliza vigilancia constante, controles de acceso rigurosos y tecnología avanzada para asegurar que la información no se filtre y que las operaciones puedan llevarse a cabo sin interferencias. Los miembros del personal que trabajan en la Habitación 39 son cuidadosamente seleccionados y monitoreados para asegurar su lealtad absoluta. Obviamente, dentro de ese tema, de la Habitación 39, están las teorías y especulaciones que tal vez ya no son tanto teorías y especulaciones, sino que más apegado a la realidad. Debido a la naturaleza secreta de la Habitación 39, existen numerosas teorías y especulaciones sobre su verdadera actividad y su alcance. Algunas de las teorías más comunes incluyen el núcleo del programa nuclear. Algunos expertos creen que la Habitación 39 juega un papel crucial en la financiación y el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte. Los ingresos generados a través de sus operaciones ilícitas podrían ser utilizados para comprar tecnología y materiales necesarios para la construcción de armas nucleares. En el número 2, control global del crimen organizado. Otra teoría sugiere que justamente esta Habitación 39 no solo participa en actividades criminales para financiar el régimen, sino que también tiene conexiones con redes globales de crimen organizado. Esas conexiones podrían facilitar el tráfico de drogas y armas a nivel internacional, proporcionando ingresos significativos del régimen norcoreano. En el número 3 es el Centro de Espionaje y Ciberdelincuencia. Algunos analistas especulan que la Habitación 39 también podría estar involucrada en operaciones de espionaje y ciberdelincuencia. Los hackers norcoreanos han sido acusados de varios ataques cibernéticos de alto perfil, y se cree que la Habitación 39 podría ser el centro de estas actividades, utilizando el dinero robado para financiar operaciones encubiertas. Fíjate que lo de el punto número 2 que te mencioné de esta subtrama, podríamos decirlo, que es el control global de crimen organizado, no se me hace tan raro. Hace algunos meses vi una noticia que justamente en la Ciudad de México hubo como una pequeña guerrilla, o hubo como que un percance violento dentro de un bar, y justamente había norcoreanos. Entonces no se me hace tan raro ninguno de los tres, pero con el 2 es el recuerdo que tengo más presente, justamente por leer esa noticia. No, de hecho a mí tampoco no se me hace tan raro, porque como todo lo implica, como toda la historia la estás contando, sí te da a entender que
todo esto puede ser posible, ¿no? Y ¿sabes qué? Me recuerda mucho a la Unión Soviética. Me recuerda mucho ese régimen. Sí, a lo mejor no tan fuerte como lo es ahorita Norcorea, porque Norcorea pues tiene muy controlada a su gente, pero me recuerda mucho a la KGB. A la KGB, que se encargaba de vigilar a todos sus miembros importantes para que no mostraran alguna actitud desleal, ¿no? Hacia el régimen que estaba gobernando en ese momento, como lo es ahorita. Entonces, y tú ahorita que acabas de mencionar la noticia, a mí también se me vino a la mente porque hace algunos años, no sé, estamos hablando de hace como unos 10, 12 años, también salió la noticia de que un norcoreano estaba en Estados Unidos involucrado con un grupo criminal potente de allá, ¿no? Y que ese grupo criminal también estaba conectado con varios grupos de Latinoamérica. Entonces, bueno, lo mismo tú acabas de decirlo, no se me hace tan descabellado. Yo se me hace tan descabellado también el espionaje y la ciberdelincuencia, porque Norcorea tiene enemigos que se ha adquirido solo, ¿no? O sea, y uno de ellos está acá, al norte de nosotros. Creo que las tres grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte, ¿no? Son los tres enemigos dentro de su propio juego, vaya. Sí, aunque Rusia y Corea del Norte ya son más aliados que enemigos, pero aún así están en el grupo de los tres, ¿no? Sí, el grupo de la muerte, porque el grupo de la muerte. Los tres saben de lo que son capaces, y también, si quisieran, podrían generar una guerra nuclear entre ellos, ¿no? Y ahí es donde entra el primer tema. Exactamente. Ahora bien, creo que la habitación 39, pues culturalmente hablando, parece ser que no es tan conocido. Pero aún así, ¿cuál es la percepción que tiene la sociedad sobre esto? Pues la percepción de la sociedad norcoreana sobre la habitación 39 es, en gran medida, inexistente. La mayoría de los ciudadanos no tienen conocimiento de su existencia debido a la naturaleza secreta del régimen y el control estricto de la información. Para aquellos pocos que están al tanto, la habitación 39 representa el poder absoluto y el control que el gobierno tiene sobre el país. A nivel internacional, la habitación 39 es vista como pues un símbolo del comportamiento ilícito y corrupto del régimen norcoreano. Las actividades de la organización han sido objeto de numerosas sanciones y condenas por parte de gobiernos y organizaciones internacionales que la ven como una amenaza a la estabilidad y seguridad global. La habitación 39 es un enigma envuelto en un misterio, simbolizando el corazón oscuro del régimen de Corea del Norte. Su existencia y sus operaciones reflejan la naturaleza clandestina y autoritaria del gobierno, así como su capacidad para evadir las sanciones internacionales y mantener su estabilidad económica a través de medios ilegales. A medida que continuamos explorando los lugares más prohibidos y misteriosos del mundo, la habitación 39 nos recuerda que, incluso en los rincones más oscuros y secretos del poder, siempre hay más por descubrir y comprender. ¿Qué te pareció la historia de la habitación 39 de Corea del Norte? Yo creo que de todas las que hemos mencionado hasta ahorita, se me hace la más, la más fascinante, la más enigmática, por todo lo que engloba, por todo ese grado de realidad que podemos encontrar, ¿no? O sea, lo de la tribu de la India se me hace también muy, muy interesante, pero esta captó mi atención por todo el conflicto que podría generar a nivel global. O sea, todo lo que implica a nivel global de manera negativa. Entonces, bueno, lo que dijimos hace rato, no se me hace descabellado porque los líderes norcoreanos tienen unas ideas muy raras, muy extrañas sobre la percepción del mundo, ¿no? Y pues podemos decirlo, ¿no? Inclusive hasta como una realidad alterada que solamente ellos ven como la misma. Están conscientes de lo que piensan y se creen su propia verdad. Sí, algo tan sencillo como es usar el internet está controlado por el gobierno para que no puedas explorar primero sobre lo que ocurre en Corea del Norte y lo que ocurre fuera de. Entonces está sigilosamente programado para que leas lo que ellos quieren que consumas. Y ahora, bien, otro ejemplo, poniéndolo con documentales, con películas, con un producto de entretenimiento, ellos replican algunas cosas de afuera, modificadas obviamente para entretenerse, pero también está prohibido toda esa información exterior. No. Ahora, para que esa habitación 39 sea desconocida dentro de Corea del Norte, no me imagino el temor que hay. Yo digo que también es un rumor entre voces, ¿no? Allá, pero que está estrictamente prohibido hablar
como creo que casi todo. Tú lo acabas de decir, es que como casi todo es prohibido, o sea, no van muy lejos, te asignan cuál va a ser tu trabajo. O sea, ellos definen qué va a ser tu trabajo, no es lo que tú quieras, es lo que yo decido como gobierno. Y hay gente que se encarga, según, de estudiar tu perfil psicológico, lo que puedas hacer, tu desempeño, tus capacidades físicas. Y hace rato mencionaste algo, como están cerrados al mundo exterior, también ellos se crean sus propias historias. No recuerdo en este momento de qué mundial estamos hablando, si de 2010 o 2014, pero o del 2006, uno de esos tres, no me acuerdo en cuál participó Corea del Norte, que fue su primer mundial que llegó y que pues le fue pésimo. El gobierno norcoreano se encargó de modificar las imágenes para hacer ganadora a Corea del Norte de la final, que creo que se enfrentó a Brasil o Alemania, pero que ellos fueron campeones del mundo en ese año, y la gente piensa que ya fueron campeones del mundo futbolísticamente y que después ya no pudieron pasar de fase, ¿no? Entonces se me hace muy extraño, ¿no? Y inclusive hay muchas teorías y conspiraciones porque se dice que al entrenador del equipo lo tenían amenazado si no daba una buena participación durante el torneo. Entonces ellos pasaban partidos desfasados. Primero veían cómo iba el partido. El único partido que transmitieron bien fue el primero, si no me equivoco, y que después de ahí ni uno solo. Entonces yo creo que con ese ejemplo tan preciso, tan corto, podemos darnos cuenta de lo que realmente implica, ¿no? Ahora, si un agente del exterior llega a poder entrar, porque sí hay forma de entrar a Norcorea, ¿no? Pero hay muchas regulaciones, te piden que no hables nada de afuera. ¿Por qué? Porque mantienen a su gente. Entonces también, inclusive te tienen prohibido el contacto con la sociedad, ¿no? Y solamente tienes permitido con los guías con los que vas, ¿no? En los recorridos turísticos que te dan dentro de lo poco que hay en la capital Norcorea, ¿no? Porque, o sea, hay imágenes, es una ciudad impresionante, pero casi no hay gente. Entonces, yo creo que desde ahí podemos darnos un ejemplo de por qué la sociedad está tan atrapada, ¿no? En no meterse con el gobierno, en no rebelarse, porque saben que la fuerza que tiene ahorita podría ser mayor a lo que una sociedad organizada podría ser rebelándose, ¿no? Entonces, si tomamos el ejemplo de las hormigas contra el oso hormiguero, si todas las hormigas se quisieran unir contra el oso hormiguero, saben que no le podrían hacer mucho porque tiene una coraza cubierta, ¿no? Aparte, con dos aliados tan fuertes como lo que es China y Rusia, ¿tú crees que no intervendrían solamente para salvaguardar los intereses de las negociaciones lícitas e ilícitas que tienen con este gobierno? Sí, es todo un caos por debajo del agua, ¿no? Exacto. Que tal vez muchas veces no se menciona, pero sabemos que pasa y que está presente. Ricardo, quiero darte mis conclusiones generales del tema, ya que estos lugares, vedados y resguardados, nos muestran las facetas más oscuras de la humanidad. Son los guardianes de secretos que pocos han visto y aún menos han comprendido. Cada uno con su propia historia nos enseña sobre la desesperación, la esperanza, el poder y la corrupción. Y así, en la penumbra de la noche, cuando el mundo está en silencio, los ecos de estos lugares prohibidos resuenan en nuestras mentes, recordándonos que hay misterios que quizás nunca deberíamos de desentrañar. Nos invitan a imaginar lo que yace más allá de lo visible, a soñar con lo desconocido y a temer lo que nunca podríamos comprender por completo. Estos lugares prohibidos, el misterio y el terror encuentran su hogar, y nosotros, en nuestra insaciable curiosidad, no podemos evitar acercarnos a sus puertas cerradas. Y así, Ricardo, es como doy por finalizado los lugares más prohibidos del mundo. ¿Qué te pareció el tema del día de hoy? Me voy con un muy buen sabor de boca. Se me hicieron muy interesantes los cuatro. Los cuatro están atrapantes. Son historias que desde el primer instante en que estás empezando a leerlas, a escucharlas, están increíbles. Yo creo que aparte de estos cuatro hay muchos más, ¿no? Que podemos tratar de indagar. Y esa curiosidad me ayuda a tener hambre de conocer más sobre estos sitios, y creo que en un futuro se podría dar. Sí, no sabes cuántos lugares hay prohibidos. Al momento de investigar, quería meter a la narrativa a todos, pero prefiero hacerlo por partes, ya que cada uno tiene que tener su momento. Hay tantas cosas del mundo que tal vez desconocemos justamente porque están prohibidas, pero si bien esas puertas están cerradas, nos permite ver por fuera, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Tener tantita imaginación de ello, ¿no? Lo mencionamos al principio,
más común y más popular, porque así lo he hecho ver La cultura, ¿no? Más que nada la cultura estadounidense, porque pues, como lo hemos dicho, somos cinéfilos, te hace ver como que ciertas zonas más populares, pero hay otras que podemos conocer, investigar, indagar, y que también son necesario conocer y comprender, ¿no? Y yo creo que también en esta búsqueda insaciable de saber qué hay dentro de los lugares que no tenemos permitido como sociedad, también nos lleva a tener buenas sorpresas como las de hoy, ¿no? Yo me quedo con la de Norcorea. Yo en este caso, yo me quedo con la isla, sinceramente, con la isla de Pubaglia. Me quedo mucho, creo que el tema sobrenatural y el tema histórico se fusionan en uno solo para asustarnos de una manera más realista. Sí, también. Yo me quedo con la isla. Ricardo, ¿algo más que desees agregar antes de terminar con el capítulo de hoy? No, nada, amigo. Me quedo con muchas ganas de más historias como esta. Y lo mismo, como lo dijiste al principio, invitar a la gente a que se suscriba, que nos sigan apoyando, que sigan viendo los videos en YouTube. Y si no quieren escucharnos en Spotify, también ahí estamos. Y que no les cuesta nada, es gratis a final de cuentas. Y pues nada, amigo, que espero que tengas una muy buena noche hoy. Y por Ricardo, te deseo una muy buena noche. Y gente, bienvenidos al mundo de lo desconocido. Buenas noches.